Les envío un saludo a los alumnos y alumnas de mecánica y en esta video lección veremos movimientos periódicos, a saber, movimiento circunferencial uniforme, movimiento armónico simple y ondas. Y aquí a la derecha estamos viendo un ejemplo de movimiento periódico. Es el Sol ingresando en la Puerta del Sol en Tiahuanaco, lo cual obviamente lo hace periódicamente. Comenzamos con movimiento circunferencial uniforme, donde a la derecha estamos viendo un vector posición que indica a un puntito azul que se desplaza en sentido antihorario en contra de la manecilla del reloj, de modo que sus coordenadas son r sub x, r sub y. Pero a partir de trigonometría podemos encontrar que r sub x vale r coseno del ángulo y r sub y vale r seno del ángulo. Por lo tanto, el vector posición r es r mayúscula factor de coseno del ángulo, seno del ángulo. Evidentemente, el versor está rotando y el versor es coseno del ángulo, seno del ángulo. Ustedes pueden verificar que el módulo de ese versor es 1. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Las características del movimiento circunferencial uniforme son las siguientes. En primer lugar, la trayectoria es circunferencial. Eso implica que el módulo del vector posición es constante e igual al valor del radio, R mayúscula. Además, el movimiento es uniforme. Eso significa que el vector posición barre o recorre ángulos iguales en tiempos iguales. Esto último implica que se puede definir un periodo T mayúscula que se mide en segundos. El periodo es el tiempo requerido por el objeto para volver a la posición original. Además, se puede definir una frecuencia, f o nu, que es el inverso del periodo y que se mide en hertz. La definición más sencilla que se puede dar de un MCU, de un movimiento circunferencial uniforme, es afirmar que este tipo de movimiento sigue una trayectoria circunferencial en el que la velocidad angular es constante. Esto implica que el objeto describe ángulos iguales en tiempos iguales. Hay que definir velocidad angular y además en estas dos figuras a la izquierda estamos viendo efectivamente un MCU, un objeto donde el vector posición tiene un tamaño constante y además el vector R recorre o barre ángulos iguales en tiempos iguales. Además, en el dibujo está señalado en azul el vector velocidad. Es un vector tangente a la trayectoria. Por otro lado, a la derecha vemos que el tamaño del vector posición cambia porque ahora el origen no está en el centro y además en la zona inferior el objeto va más rápido, mientras que en la zona superior el objeto va más lento. Así que tampoco es uniforme este movimiento. Definiciones fundamentales de movimiento circunferencial. En primer lugar, el desplazamiento angular, variación de ángulo, delta teta, representa el ángulo recorrido o barrido. Viene dado por la diferencia entre una posición angular final, teta final, y una posición angular inicial, teta sub 0. Por defecto se mide en radianes. La frecuencia es el número de vueltas o ciclos por segundo que da un objeto que se mueve siguiendo un MCU. Se mide en ciclos por segundo o hertz y se representa por la letra F o nu. Por último, el periodo es el tiempo que invierte un objeto que describe un MCU en completar una vuelta. Se mide en segundos y se representa con una T mayúscula.
se introdujo un término nuevo que es velocidad angular, para saber la dirección y el sentido de esta especial velocidad, que se mide en radianes por segundo, no en metros por segundo, sino más bien indica la cantidad de ángulo barrido por unidad de tiempo por el vector posición. Se acordó utilizar la regla del tirabuzón. Entonces, el módulo de esta velocidad va a ser la variación de ángulo partido por la variación de tiempo, o sea, la razón de cambio del ángulo, y la parte vectorial se obtiene con la regla del tirabuzón, donde se utiliza la mano derecha, los dedos se colocan en el sentido del giro y el pulgar de color anaranjado va a estar indicando hacia dónde apunta el vector omega, el vector velocidad angular. Si se aplica la regla del tirabuzón a la imagen de la primera persona que está girando, se obtiene que el pulgar apunta hacia arriba, ese es el sentido vectorial de la velocidad angular, y si se aplica para el caso de abajo, se obtiene que el vector omega apunta hacia la derecha. Entonces, en este caso, a la derecha, estamos viendo que el objeto gira en sentido antihorario. Se utiliza la regla del tirabuzón con los dedos girando en sentido antihorario, o tendrán que el pulgar va a salir de la pantalla, o sea que va a estar apuntando en Z positivo. El vector omega va a ser 0 en X, 0 en Y y un valor omega en Z. Como ya dije, el valor de omega es variación de ángulo partido por variación de tiempo, una razón de cambio. Descripción matemática del MCU. Sabemos que el vector posición va a ser R factor de coseno del ángulo, coma seno del ángulo, pero el ángulo depende de la velocidad angular, depende del vector que es 0,0, delta teta partido por delta t, en este caso apunta en Z, depende del dibujo. Omega va a ser, en el caso uniforme, donde se barren ángulos iguales en tiempos iguales, solo en ese caso sabemos que se barre un ángulo 2pi radianes en un tiempo igual a t mayúscula. Por lo tanto, omega va a ser 2pi partido por el periodo. Dado que es uniforme, se calcula así. Y la rapidez va a ser el perímetro dividido por el periodo, porque en un tiempo igual a t mayúscula, el objeto va a recorrer 2pi r. Así que esa va a ser la rapidez. 2pi r partido por el periodo. Por lo tanto, el ángulo, en función del tiempo, va a ser la razón de cambio del ángulo por unidad de tiempo, que eso es omega, multiplicado por el tiempo, más delta. Delta es el ángulo inicial, también le podemos llamar teta sub 0. La velocidad es un vector, la velocidad que se mide en metros por segundo, y su dirección y sentido cambian. Por lo tanto, dado que la rapidez no cambia, pero la velocidad sí, porque es vector, entonces tiene que haber una aceleración, porque la aceleración es la razón de cambio de la velocidad. El módulo de esta aceleración va a ser igual a la rapidez al cuadrado partido por el radio. Entonces, con esa información podemos obtener diversos vectores en las posiciones A, B, C y D. Primero vamos a ver las posiciones. En A se dibuja una flecha desde el origen al punto A y queda hacia la derecha. Así que la posición en A va a ser R,0. En B se dibuja una flecha que parte en el origen y que termina en B, va a ser una flecha hacia arriba, así que la posición en B va a ser 0,R. En C se dibuja una flecha que parte en el origen y que termina en C, va a ser una flecha hacia la izquierda, así que la posición en C va a ser menos R,0, y en D se dibuja una flecha que parte en el origen y que termina en D, vamos a tener una flecha que apunta hacia abajo, así que sus coordenadas van a ser 0, menos R. Ahora vamos a ver las velocidades, sabiendo que el giro es antihorario, en contra de la manecilla del reloj,
y que la velocidad es tangente a la trayectoria. Luego en A, el objeto va subiendo, una flecha hacia arriba. Se va a escribir ese vector como 0, B. En B, la flecha va hacia la izquierda, así que va a ser menos B, 0. En C, el objeto va a ir descendiendo, justo en C va a ir descendiendo, así que la velocidad tangencial va a apuntar hacia abajo, y va a ser 0, menos B. Y en D va a ir hacia la derecha, el vector velocidad, así que se va a escribir como B, 0. Ahora vamos a dibujar las aceleraciones, sabiendo que cuando el movimiento es circunferencial uniforme, rapidez constante pero versor de la velocidad variable, la aceleración va a ser centrípeta, o sea, va a apuntar exactamente hacia el centro. Luego, en el punto A, la aceleración que apunta hacia el centro parte en A y apunta hacia 0, va a ir hacia la izquierda, se escribe como menos A, 0. En B, la aceleración parte en B y apunta hacia el centro, se va a escribir como 0, menos A. En C, la aceleración, al ser dibujada, parte en C y apunta hacia 0, va a ir hacia la derecha, eso es A, 0. Y en D, el vector, al ser dibujado, parte en D y apunta hacia el origen, así que va a ser un vector hacia arriba, y eso es 0, A. Ahora vamos a hablar del segundo movimiento periódico, que es el movimiento armónico simple. Por ejemplo, un péndulo o un resorte oscilando. Características de este movimiento: como es un movimiento idealizado, vamos a tener una oscilación sinusoidal perfecta. La amplitud o tamaño máximo de la elongación u oscilación es constante, porque es un caso ideal, no estamos perdiendo energía, y la desviación del objeto respecto del punto de equilibrio, simbolizado con Y, solo depende del tiempo. Es decir, el movimiento armónico simple es una oscilación en el tiempo, dado que solo depende del tiempo. Así que se puede escribir como I de t es igual a la amplitud por el seno de omega t más delta, donde A es la amplitud o tamaño máximo de la oscilación, que en este caso es constante porque es un caso idealizado. Omega es 2pi dividido por el periodo, es la frecuencia angular que se mide en radianes por segundo, y delta es obviamente el ángulo inicial, que también se puede escribir como teta sub 0 o teta sub i. Es importante considerar que cuando tenemos una onda sinusoidal, se define como una onda completa. A la sección de la onda que estamos viendo ahora, en este caso hay un máximo y después un mínimo, y se parte en el 0 y se termina en el 0. Eso es una onda. Por lo tanto, el periodo T mayúscula es el tiempo transcurrido desde el 0 hasta donde termina esta onda. Caso especial de movimiento armónico simple es una masa m oscilando en un resorte de constante k. Entonces los parámetros importantes son la constante del resorte, que es k, la masa m, la masa que está oscilando, y a la derecha vemos que la variación de longitud es 0 cuando el objeto está en el punto de equilibrio, la variación de longitud es mayor que 0 cuando el resorte está estirado, y es menor que 0 cuando el resorte está comprimido. M es la masa del objeto oscilante en kilogramos, K es la constante elástica del resorte, que se mide en newton dividido por metro, ¿ya? Es decir, cuánta fuerza hay que aplicar para que el resorte se estire 1 metro. Esto también es una razón de cambio.
fuerza por unidad de longitud. En este caso, la frecuencia de oscilación solo puede ser una, dado que está predeterminada por el resorte y por la masa oscilante. Y se cumple que omega al cuadrado es K dividido por M. No se olviden que omega es 2pi dividido por el periodo. Utilidad del movimiento armónico simple. Una típica aplicación es considerar que los enlaces químicos son campos de fuerza inmateriales que se comportan como resortes del tipo que estamos estudiando ahora. Por lo tanto, si tenemos una molécula como la que estamos viendo ahora, estos 4 enlaces que está señalado con segmentos rojos se comportan como resortes. Y en este ejemplo, los hidrógenos estarían oscilando, dado que el objeto central se suele considerar lo suficientemente masivo como para que su movimiento o oscilación sea despreciable. Ahora vamos a ver ondas. Una onda es una oscilación en el espacio y en el tiempo, así que va a tener dos periodos. Primero, T mayúscula, el periodo temporal, que se mide en segundos, cuánto tiempo hay que esperar para que la onda se repita, y por otro lado está lambda, que es el periodo espacial o longitud de onda en metros, que corresponde a cuánto hay que avanzar para que la onda se repita, dado que esto es una oscilación en el espacio y además en el tiempo. La representación matemática de una onda es la siguiente: y de x, t es a por seno de kx menos omega t más delta. En este caso, la onda viaja en x, por eso dice kx menos omega t más delta, y oscila en y, por eso dice y en función de x, t. A mayúscula es la amplitud o tamaño máximo de la onda, K es el número de onda, que se calcula como 2pi dividido por la longitud de onda, y se mide en metros a la menos 1. Omega es la frecuencia angular, 2pi dividido por el periodo, queda medido en radianes por segundo, y delta es la constante de fase que se mide en radianes. Es importante considerar lo siguiente: para toda onda viajera se cumple lo siguiente: existen ondas estacionarias o que no viajan, velocidad igual a 0, y además existen ondas que sí viajan. Para las ondas viajeras se cumple lo siguiente: C es lambda por nu, o también omega dividido por K. ¿Qué cosa es C? C es la rapidez de la onda viajera. Por ejemplo, 340 metros por segundo para el sonido y 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo para la luz. Tanto la luz como el sonido son ondas viajeras. Una aplicación propia de esta facultad de las ondas es que los electrones son ondas de probabilidad. No son partículas, son ondas de probabilidad. Si no lo fueran, no existiría el microscopio electrónico, como el microscopio electrónico que estamos viendo ahora. Los microscopios electrónicos utilizan haces de electrones en lugar de haces de luz. Y eso gracias a que los electrones son ondas de probabilidad, pero en ciertos casos macroscópicos, muy conocidos para nosotros, esas ondas parecen partículas, ¿ya? Pero a nivel microscópico, cuando se estudia con detalle un electrón, se descubre que son ondas de probabilidad. Y gracias a que los electrones son ondas, se pueden ver imágenes como la que estamos viendo ahora, que es un tardígrado, algo así como el Homo sapiens del mundo microscópico. Se aprecia con mucho detalle gracias a los microscopios electrónicos.
Un electrón libre, un electrón viajero, en el espacio vacío, aislado, puede representarse con una onda viajera. Esta función está representando a un electrón entendido como una onda de probabilidad. Por otro lado, un electrón en una órbita atómica puede representarse con una onda estacionaria, que tiene el siguiente aspecto. Aquí tenemos dibujadas 3 ondas estacionarias para el nivel 1, para el nivel 2 y para el nivel 3 en un átomo. No son ondas viajeras, son ondas estacionarias que están restringidas a moverse dentro del átomo, dentro del orbital correspondiente. ¿Cómo se verían las órbitas permitidas en un átomo? Hay dibujados 3 casos para n igual 2, n igual 3 y n igual 4. Observen que en cada caso está señalada la longitud de onda, que en este caso está curvada, porque el electrón como onda se desplaza dentro de una trayectoria que podríamos decir que es parecido a una circunferencia. Idealmente es una circunferencia, en un modelo simple. Bueno, aquí tenemos diagramas que muestran la idea de ajuste de una onda estacionaria en torno a una órbita circular, para que la onda se una consigo misma de un modo perfecto. Estamos obligados a que el perímetro de la órbita, 2πr, sea un número entero n de longitudes de onda. Es la única forma de conseguir una unión perfecta entre el principio y el final. Bueno, y si quieren saber más detalles sobre estos temas, pueden consultar, entre otros libros, Física, Conceptos y Aplicaciones de Paul Tipler y Física Universitaria de Jan Friedman, Zías y Szymanski. Hasta luego, un abrazo.